¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en la presentación de Andar y Ver, tercer cuaderno de Jesús Silva Herzog Márquez. Es el tercer cuaderno de Andar y Ver porque Jesús ya había publicado previamente los primeros cuadernos de Andar y Ver en 2005 y 2012, si mal no recuerdo, en El Equilibrista, que son estas recopilaciones de sus crónicas culturales, son estos ensayos que corroboran que Jesús no es solamente uno de nuestros analistas políticos más certeros, más objetivos, más lúcidos, sino también sin duda uno de nuestros mejores ensayistas, uno de los más elegantes, de los más precisos, de los más consistentes, de los que tienen además un uso del lenguaje más riguroso, pero como decía, más elegante y más amable. Y bueno, vamos a platicar ahora de esta tercera entrega de Andar y Ver, que es, creo que ante todo, pues un muy generoso ejercicio de admiración y, valga la redundancia, eso de generosidad para compartirnos aquellas cosas que lo han emocionado y que lo han tocado íntimamente. Decía Borges que la crítica debía ser ante todo una cuestión de enriquecimiento, es decir, que no se debía tratar solamente de disectar con erudición las obras literarias o las obras artísticas, sino que debía tratar de enriquecer esa obra en cuestión. Él ponía el ejemplo de Shakespeare, en concreto de Hamlet. Él decía, Hamlet, que de por sí es un personaje complejo, se ha vuelto más complejo después de Coleridge. Y creo que eso es exactamente lo que hace Jesús Silva Herzog Márquez en este libro. Cada una de las obras de las cuales se ocupa, que además hay que decir que el abanico de sus intereses es de lo más amplio y variado, porque lo mismo puede haber poesía, y hay una gran cantidad de poetas, tanto muy contemporáneos como clásicos, pero también hay botánicos, hay series de televisión, hay películas, hay actores, hay músicos de todos los registros, hasta llegar, por ejemplo, a la Rosalía. En fin, el abanico de intereses es de lo más amplio y variado. Y justamente lo que hace Jesús es eso, es enriquecer estas obras, pero sobre todo enriquecernos a nosotros. Es decir, la actitud que encontramos en estos textos no es la del crítico erudito y pedante que quiere demostrarnos cuánto sabe y con cuánta con cuánto conocimiento de experto puede acercarse a esas obras y decirnos cómo él sí la entiende y cómo él sí la puede apreciar, sino con una actitud pues eso, de mucha generosidad. Más bien se parece al amigo que disfrutó mucho una película y nos dice, oye, me encantó esta película, vamos a verla juntos, te la recomiendo por tal o cual razón. O al amigo melómano que nos elabora una playlist a la medida porque sabe que tales y cuales canciones nos pueden gustar. O a la amiga que le encanta la cocina y nos quiere llevar a sus restaurantes favoritos. Más bien esa actitud generosa y vital es la que encontramos en las páginas de Andar y Ver. Y bueno, con este primer comentario quería empezar la conversación y preguntarle eso a Jesús, si para él era realmente muy importante esta disposición generosa al momento de escoger aquellos artistas y aquellas piezas a las cuales les dedica estos ensayos, y al momento de publicarlos, por supuesto, y recopilarlos en esta tercera entrega. Pues muchísimas gracias, Romeo. Me da mucho gusto estar aquí en la feria y hablar del libro, y sobre todo que sea ocasión de agradecerte a ti que acompañaste la selección de estos textos, que los cuidaste, que trabajaste muchísimo en todo el proceso de edición, que para mí fue muy enriquecedor haber tenido el diálogo contigo alrededor de todos estos textos, y por eso muchísimas gracias. Siguiendo un poco lo que dices, que me parece muy interesante, creo en efecto que no se trata de enseñar cuánto se sabe, sino cuánto se disfruta, y creo que claro, en esa medida el disfrutar algo es siempre incompleto si no se comparte, que uno no goza plenamente una película si no acapara la conversación de la siguiente comida para decir, esta es una película genial, maravillosa, tienes que
ver esto porque es fantástico. Creo que esta necesidad de compartir lo que uno disfruta, que me parece que es el registro contrario a lo que haría yo en la dimensión de la crítica política, que es compartir lo que a uno le indigna. Me parece muy necesario el tener este lugar, refugio para compartir estas curiosidades que pues van por muchos lados, pero que básicamente son entusiasmos, ¿no? Entusiasmos que no tienen estos linderos profesionales, académicos, de una sola disciplina, y que implican seguramente un atrevimiento. Este es el atrevimiento de un aficionado que no es un músico, que no es un crítico musical y que se da licencias para hablar de lo que no está autorizado a comentar, ¿no? Pero creo que finalmente todos somos aficionados de prácticamente todo y deberíamos tener esos permisos para hablar de lo que nos emociona, ¿no? Sí. No, y ahora que dices esto, de cómo hablas desde tu posición de aficionado, creo que tiene que ver justo con el tono desde el cual te plantas a escribir. Incluso en el texto de Camus Articulista mencionas que para él era muy importante justo eso, la elección del tono. Y creo que también a lo largo del libro se nota que tú también tienes una elección de un tono, que bueno, que por supuesto se puede ver en, como decía, en la elegancia de tu prosa, en lo cuidadosa que es, pero también creo que tiene que ver con lo que comentabas de plantarte como una especie de amateur profesional, pues, ¿no? Como rehuir a la pose del hiperespecialista que solamente por ser el especialista en George Steiner es que puedo hablar sobre el último libro que ha publicado, pues, ¿no? O solamente porque soy el gran especialista en series norteamericanas es que puedo hablar de Tony Soprano. Y es justamente el hecho de tu condición de amateur es lo que te permite hablar con esta generosidad y con esta capacidad de asombro de todos los temas que eliges. Pues sí, creo que esa es la intención de atreverse a entrar a espacios que frecuentemente para mí son nuevos. Es el descubrimiento de los estudios sobre la inteligencia de los pulpos. Yo no tengo absolutamente ningún conocimiento previo del mundo de esos seres, pero me deslumbra lo que descubro en esos estudios de la inteligencia de este ser que tiene el cerebro desparramado en prácticamente todas las células, que está pensando con los tentáculos y que nos hace cuestionarnos de cómo podría ser el pensar desde ese sitio. Claro. Y me gusta mucho el que retomes ese artículo sobre los artículos periodísticos de Camus, porque coincido totalmente. Yo creo que el tono lo es todo. Me parece que esa es la base de la comunicación, el encontrar ese tono correcto, que puede ser en ciertas ocasiones un tono mordaz, estridente, destructivo, en el momento en que eso es indispensable. En otros momentos, pues me parece que hay que ubicar cuál es el tono que uno debe elegir para abordar estos asuntos, pero pensaría que en estos textos particularmente el tono debe ser el tono de la cordialidad, ¿no? Porque es como lo decías al principio, pues es básicamente una invitación a compartir cosas que a uno les significan algo, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo, ahora que te escuchaba comentar esto, algo que comentaste en la presentación en Cazul sobre lo que decía Alfonso Reyes con respecto a la escritura, que él no escribía simplemente para asentar lo que pensaba o lo que sabía, sino para descubrir lo que sabía, pues, ¿no? Es decir, que uno cuando escribe no es solamente un notario o un escriba de sí mismo, sino más bien una especie de explorador de sí mismo. Y quería preguntarte, digamos, como a la luz de esta idea,
¿Qué descubriste de ti mismo al ponerte a escribir estos textos que son de alguna manera ejercicios de admiración y sobre todo al verlos ya reunidos, pues, ¿no? ¿Qué te dicen de ti mismo estos textos en los que esa es una pregunta que no voy a responder. No sé lo que descubrí, no me parece especialmente interesante el qué dicen de ti. Qué espejo hay ahí. Ahí estará y no sé qué digan. No me da particularmente curiosidad de ver qué dice, pero seguramente hay confesiones ahí. Pero me gustaría regresar al asunto de Alfonso Reyes, que me parece muy importante y que me parece precioso lo que dice en términos de lo que es para él la escritura auténtica, y me identifico totalmente con esa pista. Y es que hay gente que escribe y se sienta a redactar teniendo la idea de lo que quiere decir y simplemente lo expone. Yo sé algo y lo expreso, lo digo y lo sostengo a través de mi argumento. Ese, dice Alfonso Reyes, no es un escritor. El escritor es la persona que se sienta y descubre lo que piensa en el momento en que está enfrentándose a su escritura, y uno no sabe qué es lo que piensa realmente de una película hasta el momento en que enfrenta el desafío de razonar la película por escrito, o razonar la película platicándola, o entender una idea exponiéndole en un salón de clase. Para mí esa es la experiencia gratísima del salón de clase, que uno aprende en el momento en que uno lo está compartiendo, que uno le encuentra sentido, no porque lo leyó, sino en el momento en que lo estás tratando de reconstruir. Y en estos textos creo que está esa aventura, el hecho de decir, de preguntarme, llevo 3 días oyendo el disco de Rosalía sin parar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy atrapado en esa melodía? ¿Por qué estoy regresando una y otra vez a la manera en que canta, a la secuencia de las canciones, la fuerza, la dulzura de esta mujer? Tengo que descifrar qué me provoca, ¿no? Entonces esta es pues pues creo yo la sustancia vital que hay en un escrito, que no simplemente dice yo ya supe esto y se los cuento, sino creo que eso es también el propósito del ensayo. Quiero junto contigo descubrir qué es lo que estoy pensando, ¿no? Sí. Una de las cosas que me gusta de tu libro y tus textos es que de alguna manera van contra el espíritu de la época en la que todo tiene que ser rápido, inmediato, muy empaquetado, digamos como que padecemos una especie de pildorización del conocimiento, ¿no? Todo tiene que ser una cápsula de 3 minutos en la que entiendes, vaya, son incluso muy populares estos videos en YouTube de la Revolución Francesa explicada en 3 minutos, o digo que implican su esfuerzo de síntesis y demás, pero parece que ahora todo tiene que ser muy digerible, muy rápido y que en 3 patadas ya entiendas todo, ¿no? Y por supuesto que esto implica también una simplificación tremenda de las cosas, pues, ¿no? Y tus textos, a pesar de que son textos breves, porque te lo impone la naturaleza de los textos mismos, que son escritos para la prensa, tienen una concisión, tienen una densidad muy particular, pero no por ello son textos arduos, abigarrados, ni mucho menos, y conjugan levedad, la levedad que tanto defendía Italo Calvino, que es, digamos, una ligereza en el mejor sentido de la palabra, pero al mismo tiempo una gran concentración, pues, ¿no? Uno de repente lee un breve texto sobre un autor que puede conocer o no conocer. Tú me revelaste, la verdad, muchas lecturas, muchas pistas, muchos autores, y de repente uno siente que se encuentra inmerso en ese universo casi que total, aunque sea en miniatura. ¿Te habías planteado esta necesidad de conjugar concentración extrema con ligereza? Pues no con esa claridad, pero sí siento que hay como una voluntad de ir como compactando la bolita para que tenga la mayor densidad y que haya dentro de una frase
pues todo lo que puede tener esa oración, que no haya ahí nada que sobre, nada que sea redundante, que la frase segunda no sea repetición de la inicial, que el adjetivo sea el correcto. Entonces sí me parece que hay pues intención, me parece, de ir amasando lo que uno dice para que diga lo que tiene que decir y nada más eso. Y también si le hacemos caso a lo que decía Octavio Paz sobre el ensayo, decir lo que se tiene que decir sin decirlo todo, ¿no? Que haya también algo que no esté totalmente resuelto, sino que haya pues ese tono que en una conversación no concluye, sino que está como con esos puntos suspensivos de decir, ¿y tú qué? ¿No? Sí, cosas que se sugieren, que se dejan Sí. entrever y demás. Sí. Sí, que a veces es una actitud como más incitante, pues, ¿no? Pues Sí. ojalá, sí. Sí. Pensando en este afán tuyo de concentración de sentido, pienso en que, bueno, lo que comentaba al principio, que tu rango de intereses es de lo más variado, que así como puede haber jardinería, artes plásticas, arquitectura, filósofos y demás, sin duda creo que el mayor número de textos son dedicados a poetas. Y que quizás en una de esas este interés tuyo por la concentración tiene que ver también con tu interés por la poesía, porque sin duda los grandes esencialistas, por llamarlo de alguna manera, los que quieren ir a la esencia de lo que se puede decir, son los poetas. Si crees que tiene alguna relación una cosa con la otra, o tu interés por la poesía percibes que va por otro lado. Yo creo que tiene que ver, me parece que es la gran escuela de la escritura, el espacio en donde la palabra tiene la mayor potencia es ahí donde tiene un lugar y tiene una sonoridad y tiene un ritmo y encuentra una melodía que es la que le da sentido a ese cuerpo. Me parece que tiene esa fuerza la voz del poeta, que justamente elimina lo que es irrelevante, y quizá tiene que ver también, eso es a lo mejor esa confesión que estabas buscando, tiene que ver con la inmediatez del efecto poético. Hay muchos poetas, pero no hay novelistas en este libro. No hay novelistas. Que yo creo que también es pues una lacra, una ausencia, un vacío importante en mis aficiones, digamos. Los textos están ordenados. No hay novelistas y, como me hizo ver Denise Merker, tampoco hay deportes. Tampoco hay deportes, ciertamente. Sí. Los textos están ordenados de manera cronológica, abarcan un periodo que va más o menos de finales de 2011 a este año, 2023, y bueno, van surgiendo, como les decía, materias de lo más diversas, desde exposiciones, novedades editoriales, no en todos los casos, a veces nos encontramos libros que ya fueron publicados anteriormente, y bueno, y queda claro que hablas de aquello que te conmueve, que te toca, ¿no? Digamos, no creo que haya ningún tipo de programa, ni mucho menos, pero yo lo que te quería preguntar es si sientes que aquello que te emociona, aquello que decides compartir con los demás, porque te parece que, pues eso, que te volvió más significativa la vida, tiene que ver con cosas que te resultan naturalmente afines o con cosas que al contrario, que te descolocan de alguna manera, que te sacan un poco de tu ámbito natural. Pues yo creo que es ambas puntas, ¿no? Me provoca enormemente la expresión que siento que de pronto nombra una emoción, un momento personal que me siento yo reflejado, pero también me atrae enormemente lo que refleja lo que yo no tengo. Tony Soprano. Claro. No tengo yo ese impulso furioso de reventar la taza en el refrigerador y golpear las cosas violentamente. No me sale. Y me resulta fascinante ese personaje. Claro. Me dice mucho en el sentido de lo que creo que no soy, pero que en algún lugar ha de andar, ¿no?
Creo que esa pregunta, esa reflexión sobre lo que es ser distinto, como por ejemplo ser pulpo, me atrae enormemente. Claro. Te lo preguntaba porque no pude dejar de advertir a lo largo del libro, sobre todo, claro, ciertamente no cuando hablas quizás de Tony Soprano o de Anthony Bourdain o de los pulpos, pero sí quizás cuando hablas de escritores, que algunas de las cosas que señalas de ellos, no digo que tú lo hagas, pero yo sí diría de tu escritura. Por ejemplo, cuando hablas del crítico Robert Hughes, dice, pero su admiración era también prodigiosa. Supo comunicar el embeleso estético, las capas de sentido que contiene una obra maestra, los desafíos que nos lanza el artista, las maravillas de la ciudad, el significado que el arte nunca impone, pero que siempre insinúa. Esta frase la verdad es que yo lo hubiera podido poner en la cuarta de forros del libro de Chucho y me hubiera ahorrado un trabajo porque creo que aplica perfectamente bien para el trabajo que hace Jesús con respecto a las obras de los demás. Y Robert Hughes también tenía una cosa muy envidiable que era mala leche. Sí, y lo señalas en el libro. Que es una manera de destrozar a las personas que representaban las abominaciones artísticas, que me parece genial, ¿no? Las cosas que dice, por ejemplo, de Andy Warhol, que le parecía simplemente un imbécil, sí, ¿no? Y lo decía con gran elegancia, pero sin lugar a dudas, diciendo lo que tenía que decir, ¿no? Y ya por último nada más, otro texto que le pude haber robado a Chucho para su propia cuarta de forros, dice sobre George Steiner, un libro que fluye a pesar de su densa, apretada erudición. Sin embargo, la meditación, siendo la meditación de toda una vida, camina con la naturalidad de un paseante que regresa a sus lugares entrañables. Ideas, imágenes, melodías que son ya indistinguibles del cuerpo de un lector, citas que son como reflejos, hablando precisamente de la poesía del pensamiento de George Steiner, que creo que también de alguna manera aplica con bastante justeza a tu libro, pues, ¿no? Porque justamente estás hablando de cómo, bueno, perfectamente puede ir de Schopenhauer, a cualquier otro filósofo, pero la manera como Steiner pone las citas no es nunca con pedantería, con erudición, no es para colgarse medallas de conocimiento. Era también Alfonso Reyes que decía que se debía citar de memoria, ¿no? Sí. Que me parece algo contrario a lo uno debería hacer de acuerdo a los códigos contemporáneos de quienes están como Guillermo Sheridan cazando a quienes usan correctamente las comillas. Pero eso refleja lo que tú tienes permiso de incorporar a tu texto, es algo que ya es claro, tuyo, que ya lo has metido como en tu metabolismo intelectual y por lo tanto tú puedes decir, bueno, es que esto lo dijo, así recuerdo yo tal cosa y no necesito hacer el tijeretazo y el pegado del texto, ¿no? Me parece que eso es importante, que se incorpore de alguna forma a tu propio razonamiento, ¿no? Sí, hablando de esto de cuando una obra ya te ha tocado de tal manera, te ha conmovido tanto, incluso te ha acompañado a lo largo de los años y de la vida, que ya forma parte de ti. Pienso en lo que algunos músicos hacen con los covers, por ejemplo, ¿no? Cuando una canción te resulta tan significativa que sientes, bueno, ya te tocó tanto a ti que ahora tú la tienes que tocar a ella, te la tienes que de alguna manera hacer tuya. Siento que un poco eso es lo que haces tú en tus ensayos, es decir, no es que tú estés haciendo covers de obras literarias ni de obras pictóricas ni mucho menos, pero es eso, es como ya hubo un primer impulso del arte hacia ti, que te tocó, te transformó de alguna manera, ahora tiene que ir de regreso, pues, ¿no? Ya te conmovió la obra de arte, no te puedes quedar solamente en el embeleso y en la admiración, ahora tiene que haber un esfuerzo recíproco de, por lo menos, de comunicar esa admiración y transmitir el sentido. En algún sentido crítico son textos con muletas, son textos en donde se va caminando con el apoyo de alguien más. Claro. Todos estos textos son referencias a una obra, alguna creación cultural de alguien más que genera una reflexión, un apunte, una anotación. No son textos de una
persona que ante un problema específico hace una reflexión, sino que todos tienen esta muleta, ¿no? Quizá ahí hay esa dependencia del conversador inicial, quizá, ¿no? Sí, sí. El que pone en la mesa el tema de conversación y uno ya se sigue, pero que no sabe hacer el primer saque quizá de esa plática, ¿no? Y llevando un poco más, digamos, más allá la metáfora de la conversación y del conversador, ciertamente tus ensayos son como grandes conversaciones porque no solamente, digamos, que cuentas muy bien la anécdota, por llamarlo de alguna manera, o hablas muy bien de la obra del artista del que quieres ocuparte, sino que además siempre lo aderezas con anécdotas o con personajes secundarios, es decir, no te circunscribes a hablar solamente de David Byrne y de su último libro, sino que, bueno, viene a cuento hablar en ese caso de Ortega y Gasset, y en casi todos los ensayos siempre se establecen cruces, se establecen diálogos, diálogos cruzados, y creo que eso, como pasa en una buena conversación, pues no te limitas nada más a contar lo que pasó en la presentación de ayer, sino que eso te lleva a otra referencia, otra anécdota. No puede haber orden del día cuando te juntas con tus amigos a comer, ¿no? Exacto. Aparece lo que aparece y se mezclan las cosas que van surgiendo por casualidad, ¿no? Claro, y eso es lo que ocurre en prácticamente todos tus ensayos, pues, ¿no? Si te pones a hablar, no sé, de Shimushini, no se queda solamente en la poesía de Shimushini, siempre hay cuestiones secundarias o no tanto que vienen completando el texto. Eso no me había dado cuenta. Pero puede ser. Oye, Jesús, te quería preguntar, yo sé que no es que le dediques un texto exclusivamente a esta cuestión, pero de alguna manera está, digamos, implícito, que es esta difícil cuestión de la separación de la obra y el artista. Te lo pregunto porque, dado que te ocupas de de distintas manifestaciones artísticas, películas, poesía, arte plástico y demás, y prácticamente en todos los casos hace referencia a circunstancias de la vida personal de los artistas. Entonces, vaya, solo por conversar y porque es una cuestión que me interesa personalmente, ¿qué opinión tienes al respecto? Si al momento de plantarnos frente a una obra de arte tenemos que hacer a un lado todo lo que sabemos sobre el artista o el artista en cuestión, si debemos incorporarlo en nuestra lectura. Pues a mí me parece que nos ayuda el incorporar referencias de la vida, del tiempo, del creador, aporta pues material de reflexión para entender con quién está discutiendo, con quién se está peleando esa obra, ese texto, esa pintura. En qué sentido es disruptivo, qué crisis personal podría estar reflejando. A ver, eso no quiere decir, y eso me parece que tiene una enorme vigencia, eso no quiere decir que uno solo pueda admirar la creación de personas a las que uno admira personalmente. Puede haber personas detestables que son grandes creadores. Sí, yo creo que esa separación sí hay que hacerla. Había esta exposición en Brooklyn hace unos cuantos meses a partir del que fue el cincuentenario de la muerte de Picasso, una exposición curada por esta comediante Hannah Gadsby, que tiene un espectáculo de stand-up comedy brillante, poderosísimo, en donde buena parte del espectáculo es lanzarse en contra de este misógino, acosador, abusador de menores que era Picasso. Y entonces se hace una exposición en Brooklyn que tiene la intención de destrozar el mito del creador genial que fue Picasso. Bueno, me parece una exposición muy tonta.
porque podemos hacer esa crítica personal del artista, pero eso no le quita en lo más mínimo el genio a ese creador. Me parece válido hacer la crítica, el cuestionamiento de sus vicios, de sus prejuicios, pero de ahí a tirar a la basura a uno de los grandes genios artísticos del siglo XX, pues me parece un despropósito completo, ¿no? No tienen por qué ser los grandes creadores ejemplos morales. No tienen por qué ser el modelo de la buena vida. Yo creo que sí podemos hacer esa separación de qué cosa tan genial hizo este hombre tan detestable. Sí. Yo creo que sí. Sí, a veces pareciera que la distancia que guardan con respecto a nosotros, temporal en muchos de los casos, puede a veces facilitar las cosas, pues, ¿no? ¿La distancia? La distancia. Sí, por ejemplo, pensaba en casos como, por ejemplo, el de Caravaggio, que sabemos que mató a una persona, Ben Jonson, que probablemente mató uno o dos, y podemos ver un cuadro de Caravaggio, y eso no nos hace, no nos mete mucho ruido, pues, ¿no? Sí. Y es probablemente el efecto de museo, y cuando están más cerca de nosotros, cuando atañen a cuestiones que pueden estar más... Pero también me parece, y aquí estamos entrando al gran tema de la cancelación, me parece una gran injusticia aplicar las nociones morales de este momento, casi diríamos de esta semana, porque las cosas cambian con esa velocidad, e imponerle ese código a quien vivió bajo principios, visiones radicalmente distintas, en donde seguramente si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos padecido de esa misma ceguera moral. En ese sentido me parece muy injusto, me parece intransigente y me parece autodestructivo. ¿Qué van a decir entonces dentro de 20 años de nosotros que comemos carne y que seguramente dentro de 50 años va a ser algo espantoso el que nos hayamos alimentado de seres que fueron vivos y que en vez de estar comiendo plantitas nos matábamos animales para alimentarlos? Eso será seguramente detestable. Se prohibirán las películas en donde hay gente comiendo una hamburguesa. Yo creo que hay que ser tolerantes con los de antes como quisiéramos que fueran tolerantes con nuestros errores presentes, ¿no? Sí, no imponer, como también escuché que decías en alguna entrevista previa, la arrogancia del presente, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, creo que no somos los únicos los últimos que vamos a evaluar el mundo, ¿no? Sí. Si bien este libro no está dedicado exclusivamente al ensayo, ya tuviste otro en el que hablabas de tus ensayistas favoritos, incluso digamos de los resortes del ensayo que fue Por la tangente. Digo, este no deja de ser un libro de ensayos donde también practicas pues digamos la estrategia que te gusta del ensayo, que es esta estrategia un tanto sinuosa, tangencial, de nunca digamos querer agotar la materia de la cual te ocupas. Quería preguntarte al respecto, si también te parecen, si cambia, digamos, tu aproximación. Yo no creo que estos sean ensayos, yo creo que son notas. El ensayo tiene, a mi juicio, una extensión, una dilatación diferente. Me parece que el ensayo necesita de pronto perderse del sentido original, debe ir por un lado, de repente dar la vuelta. Y estas me parece que son notas, son apuntes breves, sintéticos, como decías, que no permiten la digresión, que creo que es algo esencial en el mundo del ensayo, en el que a mí me interesa tanto, ¿no? Yo creo que son notas, creo que representa pues otra tradición que tiene que ver pues quizá con los dietarios, que tiene que ver con la libreta de apuntes, que es el registro de lecturas, de observaciones, que creo que tiene afinidad, cercanía, parentesco con el ensayo, pero que no es propiamente ensayos. Yo no le pondría como subtítulo ensayos, creo que son otra cosa. Perfecto.
Bueno, ya retomando un poco lo que decíamos al principio, que son ante todo ejercicios de generosidad y de asombro, creo que se explica por esta razón el hecho de que prácticamente no hay textos negativos en un sentido crítico, pues no, más bien críticos en un sentido negativo, quiero decir. Creo que el único que recuerdo es el de Bardo, y Yo creo que sí. me Sí. imagino que de entrada por eso son tan pocos, es decir, tu propia disposición al momento de elegir aquello de lo cual escribes. Sí, pero esa incomodidad, a mí no me gustó nada la película de Bardo. Al mismo tiempo me parece la película de un gran director. Me parece una película que tuvo una gran ambición, que tiene enormes méritos, que tiene instantes admirables y que no funcionó. Y que no acabo de coger. Entonces creo que es el elogio de un creador que no logró lo que pudo haber hecho, o a lo mejor que se propuso una tarea que era irrealizable, ¿no? Pero en ese texto, que sí creo que es que expresa el disgusto por esa película, hay mucha admiración por el director. Sí, no, A ciertamente. mí me No, parece que es sí. un gran director. Y me parece que es uno de los grandes artistas contemporáneos mexicanos. Sí, no te pones, ¿No? digamos, en el plan de Robert Hughes y su mala leche para... No llego a eso. No. Porque además claramente señalas las cosas que te gustan. Sí. Más Sí. bien es eso, como casi una especie de desilusión de Sí. no acabó, Sí. ¿no? De Sí. coger aquello que pudo haber sido una obra, De acuerdo. Sí. una obra maestra. No sé si quieres que abramos Yo espacio feliz, sí, claro. para preguntas por parte del público. ¿Alguien quiere? Pues yo creo que con muchas trampas, ¿no? Creo que uno aprende a hacer trampa para hacer las cosas. Lo primero que dices de las muletas, yo sí reconozco que escribo con muletas. Que no escribo, ahorita no tengo como la lista de los artículos, pero no estoy escribiendo un libro sobre la tristeza, no estoy escribiendo un artículo sobre esa emoción. Lo que hago normalmente es escribir sobre alguien que escribió sobre la tristeza y a partir de eso decir lo que yo pienso. A esas muletas me refiero. Creo que ese es mi tic para pensar, ¿no? Que en ese sentido sí necesito ese respaldo para echar a caminar una reflexión. Se me fueron. Si me arrepiento, yo creo que por eso no los releo. No hay nada que me parezca más incómodo y desagradable que oírme en el micrófono o leerme en el periódico. No lo hago. Lo leo muchas veces, quizá antes de poner send, pero después ya no sé si le metió mano a alguien más. Y solo por la mediación de Romeo me atrevo a volverlos a leer. Pues a cada rato que se deje. Por acá, Jesús. Sí. Digo, es un tema que seguramente tú con tu inteligencia privilegiada nos podrías hablar ahora que estamos aquí enfrentando quienes escribimos el tema de la inteligencia artificial. Una reflexión
hacía o a la pluma? Pues no la encuentro tan inteligente hasta el momento. La verdad es que me parece, los encuentros que he tenido, me parecen expresiones muy robóticas, muy torpes. He hecho como algunos ejercicios con ChatGPT, me parecen mensos. Es decir, no siento que esté amenazada la literatura con esos algoritmos. No lo veo ni remotamente. Me parece que es un Google un poquito más sofisticado, ¿no? Supongo que estoy siendo muy ignorante con mi comentario, pero hasta el momento no encuentro ese asombro con la inteligencia apocalíptica que terminará con la humanidad, como dice algún futurólogo, ¿no? No lo veo. Pero no me creo mucho en lo que estoy diciendo porque no sé, no me he metido lo suficiente. ¿En un día específico, en un horario específico, o tienes más libertad para esto? Escribo en el último momento, no porque me interesa ser muy vigente y estar comentando lo que acaba de pasar el domingo, sino porque necesito la presión de que ya estoy tarde. Igual en esta. Igual con esta columna. Sí. Igual con los libros, ¿verdad? Igual con los libros. Sí, no sé si es desidia, si es, pero sí necesito como el cuchillo de alguien que me regaña porque estoy tarde. Eso está fatal. ¿Eh? Pues sí. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Después de toda la cercanía que has tenido con gente que está en el poder acá en este país y que tiene la toma de decisiones, y tus amigos en el ámbito intelectual, ¿qué conclusión sacas? ¿Hacia dónde va este país? ¿Estamos orientados hacia el bien común? ¿Hay riesgos? ¿Cómo ves la cosa? Pues yo creo que hay riesgos enormes. Sí me parece que esta es una elección muy importante. Me parece que el riesgo es el perder plataformas de razonabilidad en el país, que pueda haber bases de neutralidad para lidiar con el conflicto que hay y la polarización que hay en México. Creo que el gran asunto es qué es lo que pasará en el Congreso mexicano. Creo que esa es la batalla vital de la elección que viene, porque ese es el sitio que debería recuperar la diversidad del país y me parece que el tener solamente un color en la política mexicana es algo que falsea la pluralidad mexicana y que amenaza la convivencia. Creo que sí hay un riesgo, no sería apocalíptico tampoco, no creo que sea la muerte del país, de la democracia, pero sí creo que hay riesgos muy serios en lo que viene. ¿Cómo ves al pueblo mexicano en este tema de la conciencia, de los alcances de lo que pueda pasar? Es decir, estos riesgos que tú comentas, ¿qué tan consciente podrá estar el colectivo general mexicano? Me resulta difícil contestar una pregunta que tiene ese sustantivo, porque sí creo que hay que poner en duda la existencia de ese sujeto que es el pueblo.
Lo que hay son muchos grupos, lo que existen es distintas pues conformaciones sociales, cívicas, que es muy distinto lo que hay en un lugar del país que en otro, en un espacio social que en el de enfrente. Entonces a mí me parece que quien empieza la frase diciendo el pueblo mexicano es X, está mintiendo. Porque es X y Y no es X y no es Y, porque en el fondo no existe tal señor que es el pueblo, ¿no? Fue inexacto, porque sí, tal vez a priori tenía una base de inexactitud, pero yo me refería más bien al tema de qué tan consciente está la mayoría de los mexicanos para entender los riesgos a la democracia, los riesgos al tema de los derechos humanos esenciales. No lo sé. Yo diría que si le hacemos caso a las encuestas, y yo pienso que es una de las pistas para descifrar la diversidad, no es una alarma esta que te comparto, no es una alarma generalizada en el país. Yo creo que no hay un sentido de peligro. En México eso me parece que está circunscrito a ciertos sectores, ciertos ámbitos. No diría que la mayoría de los electores comparte esta preocupación por la suerte de las instituciones liberales de México. Yo creo que esa no es una angustia mayoritaria. Pues unos participan y otros no, sí. Pues sí. Nos pasaron ya la mini guillotina de los 5 minutos, entonces nos da tiempo de la última pregunta y con esa nos vamos. Sí, muchas gracias, Jesús, por compartir sobre tu libro. Mi pregunta es, como analista político, que siempre pues tienes esta cuestión de ser imparcial ante una realidad, y ahorita comentas la gran preocupación por lo que sigue o lo que podría pasar en las elecciones del 24. ¿Se vale, digamos, te darías el permiso de apoyar más abiertamente a la alternativa o no? Y te lo pregunto porque siendo un líder de opinión tan importante en momentos en donde se necesita también esa voz a favor de la alternativa, si te darías ese permiso de… O sea, si me pronunciaría a favor de una candidata, no. O de expresar cuestiones positivas. O sea, ¿dónde hasta ahorita no lo he visto, pero ante la gran preocupación de lo que podría pasar, si te darías ese permiso, nada más? No diría que es que no me dé el permiso, es que no me da el impulso, porque creo que desde mi posición, el escepticismo es mi forma de vincularme con la política. Soy escéptico. ¿Tendré que votar por alguien? Jamás quisiera convencer a nadie de que votara igual que yo. No me interesa en lo más mínimo, no me sentiría muy culpable de influir en el voto de alguien. Entonces lo que me interesa es conservar esa posición escéptica. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y un aviso importante: Jesús va a estar firmando ejemplares de su libro y de los anteriores en el stand de Penguin Random House. Es aquí enfrente, justo frente a la pantalla. Ahí estará firmando libros. Gracias.